Muy buenas noches, señores y señores. Bienvenidos al desarrollo de la presente clase correspondiente a Ciencias Naturales. Un gusto tenerles en el aula virtual. Buenas noches, Liz. ¿Cómo está, compañerito? Buenas noches. Iniciamos el desarrollo de las actividades correspondientes de ciencias naturales. Un gusto poderles saludar una vez más. Iniciamos el desarrollo presentándoles en pantalla el formato para recursos de aprendizaje de tarea. Estamos en la asignatura de ciencias naturales, en unidad número 1, ciclos, los ciclos de la naturaleza y sus cambios, del tema central. Vamos a ver el subtema número 2, correspondiente a los espectros atómicos, el modelo atómico actual y la tabla periódica de los elementos, que muchos de ustedes habrán de pronto escuchado, habrán visto o habrán tenido ya contactos, sabrán cómo se maneja, pero en esta clase nosotros vamos a reforzar todos esos conocimientos para todos. Tienen el tipo de tarea, tienen el objetivo de tarea y a continuación tienen las instrucciones. Recuerden que el trabajo es individual, deben leer el compendio de la unidad 1, tema número 2, pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías de ser necesario. ¿Qué es lo que tienen que hacer como tarea? Ya saben, solo es la parte que se encuentra pintada de amarillo. Eso es toda la tarea que ustedes tienen que hacer. En la hoja de trabajo realice la siguiente actividad, dice. La primera dice, analiza y dibuja la tabla periódica de los elementos. Ustedes tienen en su material de apoyo, ¿qué es lo que ustedes van a hacer? Simplemente dibujar. La segunda dice, identifica y enlista los gases nobles que están en la tabla periódica. Hay una determinación por colores, que ya vamos a ver una división por colores, y ahí ustedes van a ver cuáles son los gases nobles. Y obviamente, ¿qué es lo que ustedes tienen que hacer? Simplemente ir enlistando los nombres de cada uno de esos gases nobles que se encuentran en la tabla periódica de los elementos. Ahí eso es todo lo que ustedes tienen que hacer. Apenas tienen dos actividades pequeñas que tienen que desarrollar como tarea para la presente clase. Recuerden que todas las tareas son 100% escritas y por ende ustedes tienen que hacerlas en hojas de papel ministro y tienen que desarrollar una estructura en la parte superior de su hojita que se denomina rotulación, que ustedes tienen aquí. Ustedes tienen aquí, tienen que poner en la parte central, aquí tienen un modelo, tienen la parte central, tienen que desarrollar, colocar el nombre del establecimiento educativo, a un costado van a poner el nombre que corresponde al nombre de cada uno de ustedes, el curso, la fecha, la materia y el tema de la tarea, obviamente también seguido de la semana a la que pertenece esta tarea, que por ende es la tarea número 2, perdón, corresponde a la semana número 2, ¿sí? Recuerden una vez más, aquí dice de entregar el documento a mano. Luego debe tomar una captura o lo que se denomina una foto y eso transformarle a un PDF y subir a su aula virtual. Es todo lo que ustedes tienen que hacer. En cuanto al contenido de la tarea, deben leer las recomendaciones, la rúbrica de calificaciones para que su tarea se ajuste a lo que solicita la institución educativa. Al final de este proceso tenemos la información para el desarrollo de los recursos de plataforma. Estamos en la unidad número 1 con el tema los espectros atómicos, el modelo atómico actual y la tabla periódica correspondientes a la semana 2 de fecha 9 de septiembre del 2024. Y esta tarea permite entregas justamente desde cuándo? 9 de septiembre. La fecha límite de entrega es hasta el 30 de septiembre. Esta es la última fecha que ustedes tienen para entregar. Y la fecha de publicación de la calificación será, obviamente, una vez que hayan terminado, hasta el 5 de octubre del 2024. Esos son los tiempos en cuanto a, o los intervalos de tiempo en los cuales ustedes deben entregar esta y el resto de tareas correspondientes a la unidad número 1, que recién estamos desarrollando. Entonces, esos son los temas, una vez que, nosotros, que se les ha indicado los requerimientos y el desarrollo en el cual deben contener su tarea.
Vamos a desarrollar a continuación vamos a ir revisando, vamos a ir explicando el material de apoyo que ustedes tienen en su aula virtual. Y obviamente para las personas que ya han tenido la oportunidad de revisar, vamos a ir viendo y vamos a irles explicando cómo obviamente o qué contienen cada uno de los temas. Tenemos a continuación y como tema central tenemos los ciclos en la naturaleza y sus cambios. Vamos a ver ciencia en la vida. Y dentro de estas características, la clase anterior ya habíamos hecho una pequeña introducción en cuanto a estas características atómicas. Y vamos a ver a continuación los espectros atómicos. ¿Qué son los espectros atómicos? Vamos a ver en el desarrollo de la clase. Los elementos químicos poseen espectros que corresponden al registro de las radiaciones absorbidas o emitidas por los átomos que los constituyen. Eso quiere decir que dentro de un átomo existen diferentes cambios o reacciones químicas de sus componentes, obviamente, que obviamente van a absorber o van a emitir determinado porcentaje de radiación. Los espectros de emisión indican que un electrón en el átomo solo puede tener determinada energía, confirmando la existencia de los niveles de energía de acuerdo a Born. El espectro de absorción consiste en los haces de luz que no son absorbidos. Cada elemento tiene un espectro propio, el cual es como la huella dactilar que nosotros tenemos en nuestros dedos. Eso quiere decir que son únicos y diferentes. Para medirlos se utiliza el espectroscopio. Ese es el instrumento el cual nos permite medir los espectros radiomagnéticos, obviamente, de cada uno de estos electrones. En cuanto al modelo atómico actual, al perfeccionarse el espectroscopio, se observó que las líneas de los espectros se dividían en rayas más pequeñas que implicaban estados intermedios de energía entre los niveles propuestos por Born. La teoría de Born tuvo éxito al explicar el comportamiento del átomo de hidrógeno, por ejemplo, que fue el primero, pero falló al tratar de describir el espectro de otros elementos que contienen más de un electrón. En el año de 1924, de Broglie impuso la naturaleza dual del electrón. Esto involucra que el electrón, además de poseer masa y viajar a velocidades aceleradas a la de la luz, presenta un comportamiento ondulatorio que no podría ser explicado desde la física clásica. Así surge la física cuántica y por ello el modelo actual del átomo se conoce como el modelo cuántico, el modelo actual. En el año de 1926, Heisenberg establece que no es posible determinar la posición y velocidad de una partícula como el electrón al mismo tiempo. Ese mismo año, Schrödinger formula una ecuación que relaciona la energía de un sistema con una propiedad ondulatoria. A diferencia del modelo de Born, la solución de esta ecuación no indica la posición del electrón en términos de órbita, sino suministra información sobre la probabilidad de encontrar el electrón de una región del espacio, a la cual se le da el nombre de órbita. Por eso, si ustedes pueden observar, el modelo atómico prácticamente es similar casi a nuestro sistema solar. Ustedes han visto que tiene un núcleo y obviamente tiene una serie de órbitas y obviamente una serie de bolas que obviamente semejarían o se aparecerían igual a nuestro planeta. Eso obviamente son los electrones, los protones que obviamente están constituidos dentro de un átomo y nosotros ya le vamos a ver a continuación. Por ende, aquí nosotros hemos visto una pequeña cápsula histórica en cuanto a la evolución del modelo atómico hasta llegar al modelo actual. Vamos a ver a continuación el átomo. Se compone de un núcleo central. Vamos a ver cómo está constituido el átomo. El átomo se compone de un núcleo central en donde se encuentra prácticamente toda la masa atómica y también la periferia. El núcleo está ocupado por dos clases de partículas fundamentales. Ojo,
El núcleo de un átomo está constituido por los protones y también, ¿por qué? Por los neutrones. Esto puede ser pregunta de examen. El núcleo del átomo está constituido por protones y también por neutrones. Los protones son partículas cargadas positivamente, o quiere decir que tienen carga positiva y poseen una masa característica. En cambio, los neutrones, como su nombre mismo lo indican, no tiene carga y presentan una masa también particular que tiene casi el mismo valor que la masa del protón. En la periferia se ubican los electrones. Como la masa del electrón es insignificante, la masa del núcleo se hace equivalente a la del átomo. Y aquí nosotros podemos observar justamente la estructura de un átomo. Aquí nosotros podemos ver y nosotros podemos ver el núcleo y también nosotros podemos ver la periferia de la corteza del átomo. Si ustedes pueden observar prácticamente qué es lo que les dije anteriormente. Tiene una apariencia, obviamente este es el modelo actual del átomo y tiene una apariencia a nuestro sistema solar donde el núcleo prácticamente estaría correlacional con el Sol. Cada uno de las órbitas, cada uno de los haces o lo que se denomina los electrones, obviamente vendrían a representar como nuestros planetas. Entonces, de tal manera que el núcleo está constituido por dos características fundamentales. ¿Cuáles son? El núcleo de un átomo está constituido por los protones y también por los neutrones. Para hacer más gráfico la estructura del átomo, el protón está de color rojo y el neutrón está de color plomo. Mientras que los electrones que se encuentran en las diferentes órbitas, obviamente ellos tienen un color azulado. Y dentro de ellos podemos ver la periferia y también la corteza de nuestro átomo. La periferia obviamente es todo lo que se encuentra aquí, la corteza, todos los haces que nosotros tenemos en función de órbitas que nosotros podemos observar. Todos los átomos de un elemento químico tienen la misma cantidad de protones. El número de protones del núcleo atómico de un elemento químico se llama número atómico y se representa con la letra Z. Eso tienen que tener mucho cuidado. Por ejemplo, todos los átomos del oxígeno tienen 8 protones en su núcleo. Por lo tanto, Z es igual a ¿qué? Es igual a 8. Entonces, esa es la representación química de la fórmula en cuanto a la determinación de cuántos protones. En cambio, el sodio tiene 11 protones en su núcleo, por lo tanto, Z es igual a ¿cuánto? Es igual a 11. Esa es la representación química que se debe desarrollar. Hay átomos de un elemento que tienen diferentes números de neutrones en su núcleo. A esto se le conoce como isótopos. El deuterio, por ejemplo, es un isótopo del hidrógeno. La suma de los protones y de los neutrones del núcleo atómico de un elemento químico se denomina el número másico o de masa atómica del elemento y se simboliza con la letra A. Entonces aquí esto puede ser otra pregunta de examen, así que por favor sigan revisando el material. Los electrones que se encuentran en el último nivel de energía son los responsables de las propiedades químicas de cada elemento. Son los que participan directamente en reacciones químicas que dan como resultado la formación de compuestos químicos. Esa es la característica fundamental y el objetivo fundamental de estos componentes. En condiciones normales, un átomo tiene el mismo número de protones que de electrones, lo que le convierte a los átomos en entidades eléctricas neutras. No tienen ni positivo ni negativo. La configuración electrónica del átomo, los electrones se distribuyen en niveles o que se identifican con la letra K y también con la Q, porque hay siete niveles. De acuerdo con el número de electrones del átomo, se ubican 2 en el primer nivel, que es K, hasta 8 en el nivel L. En las otras varía, dependiendo las estructuras.
En cada nivel de energía, los electrones están organizados en subniveles de energía. Si observas el esquema en el diagrama que vamos a ver a continuación, se pueden dar cuenta de que un átomo con 3 electrones tendrá 2 en el nivel 1s y 1 en el nivel 2s. Un átomo de 5 electrones tendrá la siguiente configuración: 2 en el nivel S, 2 en el segundo nivel y 1 en el tercer nivel. La configuración del sodio, donde Z es igual a 11, la configuración sería 2, 1S, 2 en el segundo nivel, 6 en el segundo par de nivel y 1 en el cuarto, que lo representaría en la siguiente forma. En la primera etapa sería 1S2, en la siguiente etapa o en el segundo nivel 2S2, en el tercer nivel 2P2 y en el otro 3S1. Ahora vamos a intentarlo realizar la configuración del cloro, donde Z es igual a 17. Esto en cuanto nosotros hemos de seguir viendo, nosotros vamos a seguir analizando, obviamente aplicando en determinados ejercicios. En cuanto a la tabla periódica de los elementos, el estudio justamente de la composición, de la estabilidad de cada uno de los átomos, de cada uno de los elementos, ha permitido que el hombre, obviamente, o han surgido la necesidad de que el hombre obviamente genere una estructuración en cuanto a los diferentes componentes y químicos que existen en nuestra naturaleza. Para ello se ha creado, se ha inventado la tabla periódica y los elementos químicos, los cuales permiten organizarlos de mejor manera y que nosotros vamos a ir viendo ya más adelante cómo están configurados y cómo nosotros podemos identificarlos en el desarrollo de diferentes mediciones en cuanto al estudio del nivel atómico. Conocer las propiedades de los átomos, en especial su masa y la formulación química, fue una tarea en la que se concentraron la mayoría de los científicos durante el siglo XIX. Por ejemplo, John Jacob Berlioz, durante el año 1779-1848, fue el primero en sugerir los símbolos de los elementos químicos utilizando la primera letra del nombre del elemento en latín o en griego en mayúscula. Por ejemplo, el flúor está representado con la letra F mayúscula, que es con la que empieza el nombre flúor, debido a los diversos elementos que se conocían y para evitar confusiones se acordó emplear las dos primeras letras del nombre. Por ejemplo, el sodio, tenemos la primera letra mayúscula, la segunda letra en minúscula. Entonces ahí nosotros podemos ver y podemos evitar que obviamente existan determinadas confusiones con otros elementos. En latín, obviamente, esta sería la traducción de natrium. Natrium sería la traducción en relación al sodio o su estructura Na. La tabla periódica de Mendeleev. En el año de 1869, el químico Dmitri Mendeleev publicó una tabla periódica basada en el orden creciente de pesos atómicos. Organizó los elementos del período o filas de longitud variable y en grupos o columnas en los cuales se ubicaron elementos con propiedades similares. El éxito de su organización radicó en dejar espacios para los elementos que se iban descubriendo posteriormente. Ese fue uno de los de la versatilidad en cuanto a la tabla periódica que obviamente determinó Dmitri Mendeleev, que es una de las más utilizadas dentro de las tablas del estudio de los átomos y obviamente de la estructuración de los diferentes elementos químicos en la tabla periódica. La tabla periódica actual, en el año de 1913, Henry Groove, Jeffrey Monsiul, surgió una organización o sugirió una organización en orden creciente del número atómico, lo que conllevó a la siguiente formulación de la ley periódica.
Las propiedades físicas y químicas de los elementos son función periódica de los números atómicos. Hay que tener muy en cuenta esta determinación hoy en día para poder identificar con mejor claridad en cuanto a los diferentes componentes que existen en nuestra tabla periódica. La estructura de la tabla periódica está organizada en grupos y periodos. Los grupos o las columnas verticales se designan con números romanos, eso quiere decir del 1 al 8, e indican el número de electrones que posee el átomo en el último nivel de energía o nivel de valencia, razón por la cual presentan propiedades químicas similares. Los períodos o las filas horizontales se designan con números arábigos. Esto quiere decir del 1 al 7 y señalan el número de niveles de energía que tiene un átomo. A continuación, nosotros podemos ver, este es uno de los elementos químicos que nosotros vamos a poder observar en nuestra tabla periódica, pero existe en sus componentes, obviamente tenemos el nombre, tenemos una serie de números, tenemos un número general, tenemos diferentes valores que nosotros tenemos que ir identificando. ¿Qué significan para poder manejar de mejor manera nuestra tabla periódica de los elementos? En este caso, nosotros vamos a ver el elemento, en este caso, el potasio. El potasio, ese es el nombre del elemento químico. Su representación simbólica, obviamente, se lo hace con la letra K mayúscula. Ese es el símbolo en la parte superior del nombre del elemento químico, nosotros vamos a tener una serie de códigos, una serie de letras. En este caso tenemos entre llaves, tenemos AR, tenemos 4S, de obviamente elevado al 1. Ese es la estructura atómica. Aquí esta nomenclatura que nosotros tenemos sobre el potasio, esa es la estructura atómica. Tenemos también en la parte superior derecha, tenemos un número 1, que obviamente va a variar de acuerdo al elemento químico. En esta parte, obviamente, es la valencia de estructura atómica, en este caso es 1. Aquí tenemos un número grande, por ejemplo, ustedes pueden observar el 39,098. Ese corresponde al peso atómico del potasio. El número 19 que se encuentra en la parte izquierda superior corresponde al número atómico. Los números 760 corresponde al punto de ebullición en grados centígrados, mientras que el 63,7 corresponde al punto de fusión en grados centígrados y el 0,86 corresponde a la densidad en gramos por mililitros que se encuentra obviamente en relación al potasio. Esta es la estructura que nosotros vamos a encontrar en cada uno de los elementos que nosotros podamos observar en nuestra tabla periódica de los elementos. Es fundamental que ustedes vayan identificando y ustedes se vayan familiarizando con cada una de estas estructuras. Este es solamente un ejemplo para que ustedes vayan, obviamente, identificando de diferentes en diferentes elementos que nosotros vamos a encontrar ya en nuestra tabla periódica de los elementos. Entonces aquí nosotros podemos observar y obviamente ahí nosotros está un poco más claro en cuanto a las estructuras que tiene un elemento dentro de la tabla periódica. Entonces ahí vamos a ver las diferentes referencias que tenemos y a continuación nosotros podemos observar la tabla periódica de los elementos, cómo está constituida. Y si ustedes pueden observar, aquí tienen, obviamente están constituidos por colores. Existen una serie de colores, los cuales representan cada uno de los componentes o químicos que están constituidos dentro de la tabla periódica. Aquí tenemos la tabla periódica de los elementos y nosotros podemos identificar, vamos a iniciar primero por los colores y vamos, el color morado, a esto representan todos los que se consideran no metales. Lo que se encuentran en celeste son los metales alcalinos. Lo que se encuentran en color tomate son los alcalinotérreos. Esos están constituidos dentro del color tomate. Los que se encuentran de un celeste mucho más claro son los metales de transición. Los que se encuentran de color rosado son los componentes halógenos.
Lo que están en color verde son los gases nobles. Los que se encuentran de un verde más claro son otros metales. Los que se encuentran de un amarillo mostaza son los metaloides. El amarillo como tal son los lantánidos. Y por último, el color rosado corresponde o los actánidos. Ahí nosotros podemos ver los diferentes colores, obviamente, de acuerdo a las diferentes estructuras de componentes que están constituidos dentro de nuestra tabla periódica de los elementos. Y si ustedes pueden observar, cada uno de ellos tienen, obviamente están constituidos por cada uno de los elementos que habíamos visto a continuación, anteriormente, en el desglose en cuanto del potasio. Cada uno de ellos va a tener la estructura, va a tener, como lo dice aquí, va a tener un peso atómico, va a tener una valencia, va a tener el símbolo, va a tener la estructura atómica, el nombre y todos los componentes referenciales de cada uno de los componentes. Aparte de ello, nosotros tenemos otros componentes, obviamente, que están constituidos en la parte inferior y obviamente que constituyen, obviamente, los lactánidos y los actínidos, que son una serie de componentes muy aparte, pese a estar dentro de esta misma clasificación, obviamente de acuerdo a su estructura y su comportamiento, obviamente están constituidos de una forma diferente. Por ello, obviamente, estos se encuentran adicionalmente aparte en dentro de la tabla periódica. Una vez más, aquí nosotros podemos ver el número atómico que corresponde a este numerito que nosotros podemos observar aquí, el símbolo químico, en este caso que tenemos la Y y la B, tenemos el nombre del componente y tenemos la masa atómica. Esos están constituidos un poco más sencillos en cuanto a la estructuración, pero si nosotros podemos observar, nosotros podemos ver cada uno de ellos, nosotros vamos a poder observar, les hago un poquito más grande para nosotros poder ver. Tenemos aquí el número atómico, por ejemplo, en este caso del hidrógeno, tenemos este número pequeño que corresponde a qué? Corresponde a la valencia, ¿no es cierto? Todos estos números que ustedes pueden observar aquí corresponde a la valencia de cada uno de ellos. La H es el símbolo, luego tenemos el nombre y en esta parte de acá abajo corresponde a qué? Corresponde a la estructura atómica. Aquí nosotros, esta pequeña gráfico que o este pequeño dato que nosotros podemos ver aquí corresponde justamente a la estructura atómica y así nosotros vamos a tener de cada uno de ellos. Aquí está un poco más sencillo, obviamente porque solo se encuentran los números atómicos, el símbolo, el nombre y también el peso atómico de cada uno de ellos. Esto que nos permite el desarrollar con cada uno de estos datos una serie de ejercicios para poder medir la densidad, para poder justamente calcular esta parte de aquí. El punto de ebullición. ¿Qué significa el punto de ebullición? El punto al cual hierve el metal, el nivel al cual soporta en grados centígrados en cuanto a la temperatura más alta. En cuanto al punto de fusión, ¿qué es lo que es el punto de fusión? Cuando se fusiona, cuando se combina con otros elementos. ¿A qué nivel de temperatura? En grados centígrados puede fusionarse o combinarse con otros elementos. La densidad, obviamente la densidad hace una correlación como al peso o a la masa en cuanto al elemento químico. Entonces, cuando sepamos, obviamente, todos estos datos, nosotros podemos hacer, qué sé yo, la combinación, qué sé yo, entre dos componentes, entre un no metal y, qué sé yo, un metal alcalino, por ejemplo. Hacer un tipo de fusión o hacer un tipo de combinación. Eso nosotros ya los hemos ir viendo más adelante o los irán viendo ya en niveles más adelante. Este tipo de características es fundamental. En esta primera etapa, a lo que a mí me interesa más es que ustedes vayan identificando cómo está constituido la tabla periódica de los elementos, cómo está estructurada, cómo nosotros podemos ver. Y obviamente aquí, obviamente ustedes tienen que, de cierta manera, identificar cada uno de de estas estructuras por colores, porque de aquí de pronto saldrá alguna pregunta. Por ejemplo, yo les pongo el siguiente color, les pongo este amarillo. ¿Corresponde a qué? Corresponderá a halógenos, a gases nobles o lactánidos. Ustedes ya saben. Ah, no, este amarillo corresponde a qué?
corresponde a lactáneos. Ustedes tienen que saber identificar todos los componentes que están estructurados en la tabla periódica de los elementos, obviamente por colores. Y esto es lo que a ustedes les va a permitir más adelante desarrollar una serie de ejercicios directamente orientados a la parte de química que a ustedes les permitirá que sea mucho más fácil la combinación y la estructuración de determinados ejercicios. Entonces aquí nosotros podemos ver cómo son cada uno de ellos. En esta primera etapa hemos ido viendo, hemos ido analizando cada uno de los elementos que están constituidos de la tabla periódica, cómo están constituidos, cuáles son las estructuras. Aquí esta es una estructura un poco más completa a relación de la que nosotros tenemos aquí en esta tabla. En esta tabla es mucho más sencilla. Aquí tiene simplemente el número atómico, tiene el la representación, tiene el nombre del componente y tiene el peso atómico. Acá nosotros podemos observar un poco más amplia. No todas las tablas van a ser así de sencillas, van a tener todo este tipo de información un poco más amplia que a nosotros nos va a permitir desarrollar una serie de ejercicios. Aquí, por ejemplo, tenemos complementario, tenemos el peso atómico. En el caso del potasio, el peso atómico es de 39.098. Ahí ese es el peso atómico. La valencia del potasio es una valencia 1. El número atómico es el número 19. Vamos a ver dónde se encuentra el potasio en azul. Vamos a ver cuál es el signo del potasio, es la K. Vamos a ver dónde se encuentra. Vamos a ver, justo tenemos aquí la K. Está en el puesto número 19 justamente. Entonces, aquí nosotros podemos observar. Dentro de nuestra tabla periódica, nosotros le podemos observar en el puesto número 19. Tenemos el potasio y tenemos el peso atómico, ¿no es cierto? Pero este está sumamente sencillo. En el ejercicio nosotros podemos observarle un poco más completo. Entonces aquí nosotros tenemos también el número atómico, ya sabemos desde el 19, que es la posición de este componente, en este caso del potasio. Acá tenemos un poco más los datos más estructurales, tenemos el punto de ebullición, como les había dicho, este punto, este cerito con la C al lado significa grados centígrados y obviamente eso quiere decir que el potasio obviamente genera una ebullición o soporta la ebullición hasta 760 grados centígrados. Se fusiona con otros elementos a 63.7 grados centígrados. La densidad en gramos, obviamente, es del 0,86. Eso quiere decir que 0,86 pesa el potasio. La estructura atómica tenemos igual acá, y esas son las características que nosotros podemos observar dentro de este componente. Y así nosotros podemos ir analizando cada uno de ellos dentro de esta tabla periódica de los elementos, que hemos ido también, hemos ido analizando un poco de la historia, un poco de la evolución en cuanto a la tabla periódica, cómo se los va representando, a quién se le atribuye la organización y distribución de la química, de la tabla periódica de los elementos, en este caso parte del origen, obviamente lo determinamos a Dmitri Mendeleev, que obviamente que fue quien obviamente estructuró, organizó la tabla periódica de los elementos basándose en el orden creciente de los pesos atómicos. Eso quiere decir que él obviamente se determinó o obviamente se orientó justamente aquí, en este número que tenemos en la parte superior, que es el peso atómico de cada uno de los elementos. De acuerdo a eso lo fue organizado. Tenemos una serie de información en cuanto a determinadas representaciones gráficas que nosotros lo haremos más adelante. Tenemos aquí la imagen o la estructura misma de cómo están constituidos los átomos, que prácticamente tienen una característica fundamental similar a nuestro sistema solar. Recordemos que el núcleo de un átomo contiene dos elementos, como son los protones y también los neutrones. Los protones tienen carga positiva, los neutrones no tienen ningún tipo de carga. Y en sus haces o en sus órbitas están constituidos por electrones. Esas son las determinaciones y cada una está representada por una letra. Cada una de estas órbitas está representada con una letra. Por ejemplo, aquí tenemos la M, tenemos la L y tenemos la K. Y eso depende a las cargas que obviamente representen o que contengan cada uno de los electrones dentro de las periferias y la corteza que se encuentran determinadas. Entonces, un poco de historia en cuanto a la evolución también del espectro atómico, del modelo atómico y cada una de esas características fundamentales.
Tienen de esta manera prácticamente, compañeros, llegamos ya a la parte final del desarrollo de la presente clase. Tienen toda la información pertinente, la explicación pertinente en función de las tareas que ustedes tienen para la presente semana correspondientes a la materia de ciencias naturales. Les deseo éxitos en el desarrollo de esta segunda actividad. Recuerden que ya se encuentra abierta desde el día lunes, ya debían haber revisado, solo esperaban al desarrollo de la clase para reportar conocimientos y de esa manera que cumplan de forma satisfactoria todas las tareas. No, una vez más reitero, en caso de que ustedes tengan alguna dificultad, en caso de que ustedes tengan algún problema, alguna inquietud en cuanto al desarrollo de los temas, no duden en comunicarse con mi persona y encantado de la vida estaré o trataré de proporcionarles la solución respectiva a cualquiera de sus inquietudes que presenten. Señoras y señores, un fuerte abrazo, que tengan una excelente noche y nos estaremos viendo hasta la próxima clase.